¿Qué tal, profe Heriberto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, maestro, buenas tardes. Aquí a la orden. El día de ayer no me pude conectar, pero bueno, estoy aquí. Claro, gracias, gracias. Sí, es que es la misma temática, lo de la cita ZAPA se va a abordar hoy y se abordó ayer. Establecimos 2 días para facilitar el acceso, ¿no? Porque luego no puede en ciertos días y horarios. Ok. Sí, es correcto, maestro. Sí, luego se nos complica un poco, Oiga, pero una pregunta. dígame. Sí, lo que pasa es que estaba yo viendo los comunicados de la coordinación acerca de la nueva plataforma en OneDrive, a subir las evidencias. No sé cómo y no me ha quedado completamente claro porque no sé si renombrar las carpetas con mi nombre, con el grupo que me toca dar y la materia que me toca dar. Ok. Este, no sé si con quién lo da, pues, con el coordinador. Sí, ¿su coordinador quién es? Cristian. Cristian. Estamos haciendo un manualito así por pasos, ¿no? Paso 1, le das clic aquí, te parece tal, 2 y así. Que lo vamos a turnar para que lo tengan todos los coordinadores y se lo pasen a ustedes, ¿sí? Y ya, sobre Ok, todo excelente. porque para que estamos ya sobre los tiempos. Vamos a esperar Ok, excelente. sí, profe. Un minuto y Con gusto, ahorita aquí voy a estar empezamos. a la orden. Sí, muchas Perfecto, gracias. gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Quién es el que entró y tiene denominado Galaxy J4? Para llamarle por su nombre, es que no. No sé, profe, la verdad no. ¿Me escucha ahí que tiene Galaxy 4, J4? Mm, Puede escribirnos acá en el chat. Para ubicarlo, digo, para nombrarlo por su nombre, ¿no? O sea, si no, pues. Vamos a esperar unos minutitos y ahorita empezamos. Los 10 minutos de rigor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan?
¿Qué tal, profe David? Sí, buenas tardes, pues lo escuchamos. Ahí un poquito con un ruidito, no sé, como de ventilador, de aire, pero se escucha. Ahí. Listo, ya lo quité. Perfecto, gracias, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, profe. Aquí estamos iniciando. La temática de hoy va a ser similar a la de hecho es la misma, la de la cita Zapa, que tiene, por eso les daba a elegir entre jueves o viernes. Entonces, ya adelante, o cualquier para reforzar. Nunca está de más esto de la cita Zapa porque es como de práctica, ¿no? Buenas tardes, profesores, asistentes. Les agradezco su presencia, su tiempo. Vamos a tratar de ocupar la hora que tenemos programada para la sesión. Comentarles, nos reuníamos ayer, jueves, para ver este mismo tema. Les planteaba jueves y viernes para ver este tema. El lunes ya nos vemos todos y ya les explicaré lo que tiene que ver con el uso de la plataforma en sí. Como parte de los materiales y trabajos que ustedes tienen que hacer para los diplomados y la maestría, en su momento para las licenciaturas, consiste en trabajar con diapositivas, las actividades de aprendizaje y pues, la evaluación, básicamente las evidencias, ¿no? Entregar proyectos, casos, dependiendo de lo que se va a trabajar con los estudiantes. Para el caso de los diplomados, tenemos la urgencia, el inicio, ya el día 19, es decir, el siguiente viernes. Entonces, para el 19 tendrá que estar el módulo 1, la semana 1. Entonces, preparar todas las actividades para esa semana y bueno, en la siguiente semana la del módulo 2, 3 y 4. La de maestría va, como tenemos un poquito más de margen, maestría y licenciatura, podemos tener en agosto para ir gradualmente subiendo contenido para que ya se encuentren en su totalidad y así se nos facilite en la temática. Dentro de los materiales que van a hacer ustedes están, repito, la diapositiva, que vamos a utilizar un formato así institucional, y un compendio con la información que le vamos a proporcionar a los estudiantes. Este compendio va a tener entre 20, 60 páginas, ya más o menos dependiendo del contenido. Ese contenido va a ser la esencia, la parte teórica que debe de revisar el alumno en cada una de las materias. Es decir, el ABC, lo básico que debe de conocer de cada una de las asignaturas o de los módulos del diplomado. Este compendio va a tener el uso de citas y referencias bajo el formato de APA, en la 6ª edición.
Si bien es cierto, ya salió la 7ª edición, a la fecha tarda en posicionarse. Estamos hablando, yo creo que 8 meses, 1 año y medio más o menos. Entonces, ya en su momento que ya está instaurado, consolidada la 7ª edición, pues ya los nuevos materiales ya en su momento ya tendrán que aplicarse, mientras nos vamos con la 6ª edición. APA significa, son las siglas en inglés de la Asociación Americana de Psicología, que nos regula, y bueno, ellos plantean una forma, una estructura que es de las más aceptadas en el área económico-administrativa y humanidades. El área técnica, bueno, algunos utilizan otro citado, otra estructura, pero bueno, esta es de las que más se emplean en estas áreas. Cuando hablamos de APA, hablamos de las citas, las referencias, y dentro de las citas vienen las citas textuales, las citas de paráfrasis y las tablas y figuras. En concreto, cuando hablamos de cita, nos referimos al cuerpo del documento, en donde yo tengo el índice de temas y subtemas de un programa de estudio, tema 1, 1.1, 1.2, y entonces rescato y busco información sobre estos temas en distintas fuentes, en algún libro, en algún artículo de internet, en alguna página, un blog, etcétera, ¿no? Entonces busco información en distintas fuentes. Cuando yo lo voy a hacer el citado, va a tener dos grandes tipos de citas. Va a haber citas textuales, que son las que se mencionan tal como están en el libro, en el artículo, en la revista, etc. Y las citas de paráfrasis. Parafrasear significa presentar las ideas de un autor, pero con mis propias palabras, habiendo un cambio importante, significativo en la redacción, en el planteamiento de las ideas, no en la idea en sí. Entonces, tenemos citas textuales tal cual y de paráfrasis. Dentro de las textuales, tenemos las que son de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Ese es como el número divisor. Las de menos de 40 palabras se anotan entre comillas, las de más de 40 palabras van en punto y aparte. Pero además hay otros elementos que influyen también y tenemos que definirlos en esto. Ok, vamos a ver ejemplo y vamos a ver los elementos. ¿Qué elementos llevan las citas de paráfrasis? Llevan el autor, el año y la información. Las citas textuales llevan el autor, el año, la información, pero además llevan el número de página. Y se escriben diferente. Y se escriben, ¿qué tal, profe? Asael Ingrid, buena tarde. Se escriben diferente en cuanto a su estructura. Repito, textual, autor, año, información y la página. La de paráfrasis, autor, año y la información. ¿Cómo acomodarlas de menos de 40 palabras? ¿Sí? Y ahí, las de menos de 40 palabras, en este caso, tienen esta estructura. Obviamente, aquí viene el autor. Aquí está. El año, entre paréntesis. Esta es una cita basada en el autor, es decir, el autor fulano, año, dice, y aquí viene todo lo que señala en estos renglones, menos de 40 palabras, pero al inicio y al final de la idea hay comillas. Esto nos indica que esta idea es textual de menos de 40 palabras. Asimismo, se ubica también el número de página, es decir, autor, año, información, el número de página. Y al ser de menos de 40 palabras, se anota en comillas, ¿sí? Cuando es la cita de más de 40 palabras, ¿sí? Aquí vemos una cita de menos de 40, pero basado en el texto, ustedes seguramente las han visto, viene la información entre comillas, y luego entre paréntesis viene todo, autor, año y página. También es probable que aparezca como acá, autor y entre paréntesis el año
Y aquí mismo el año y la página. Y acá fuera la información. O autor, año, la información y la página. Siempre deben estar esos 4 elementos cuando sea cita textual. Autor, año, página, la información y las comillas. Ya sea en la forma anterior o en esta, que aparece el autor, año y página al final, en ambos casos tiene que estar el dato así. Ahora, ¿qué pasa cuando son de más de 40 palabras? Igual, se anota el autor, aquí está, autor, año y página. Pero la forma de presentarlo varía en 2 sentidos. 1, la cita textual se pone en punto y aparte y empieza a hacer un párrafo adicional. 2, lleva una sangría del lado izquierdo, solamente del lado izquierdo. En la anterior estructura, quinta, se ponía del lado izquierdo y derecho. Aquí solo es en el lado izquierdo, ¿sí? Y lleva toda una sangría en el bloque. Entonces va la información con sangría y párrafo aparte, el autor, año y la página. También se puede anotar el autor fulano, año tal, dice que o afirma, señala, menciona, anuncia y ya va la cita. Y al final de la cita, página 90. Noten que aparecen el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, solo con sangría y en párrafo aparte, que son como Ahora, ¿qué pasa si esta información la saqué de 2 o 3 páginas? Entonces, de 2 o 3 páginas de extensión del mismo archivo. Entonces le pongo la página 90-91 o 90-92. Si utilicé la información. En el entendido de que se requiere que la información sea relativamente corta, no van a poner una cita de 5 páginas, ¿no? O sea, es breve, es corto, es concreto porque se va a ir mezclando con otras ideas y otras citas de información que complementen esta idea. Junto con estas vienen las de paráfrasis. Reitero, parafrasear es anotar las ideas del autor con sus propias palabras. Entonces, aquí ya se anota en el mismo bloque, en el mismo párrafo, y aquí viene la información, en el párrafo normal, autor y año. Ya no aparece el número de página, ni las comillas, ni el punto y aparte, porque esos solo pertenecen a lo textual de menos o de más de 40 palabras. Profe David, díganos. Buenas tardes. Creo que tiene la mano levantada. Sí. Sí, es muy rápido. Aquí nada más va el autor, el año y la página. Ya al final es donde viene el libro, ¿correcto? Sí. Okay. Aquí está la cita, es en el cuerpo del trabajo. Al final ponemos la referencia y ahí vienen todos los datos del libro, del artículo. Ok, perfecto. Sí, nada más era eso. Gracias. Así es. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Dudas? ¿No? Ok, seguimos entonces. Bueno, dentro de la parte del cuerpo del trabajo, además de la información que vamos a ir usando, esto es para texto, aquí aparece la otra forma de parafrasear, el autor fulano, año y la información. Y acá aparece la información y entre paréntesis va el autor y el año. Obviamente cuando ustedes entreguen este compendio, esta parte, haremos una revisión de la estructura y demás para que quede ajustada, afinado para cuando se suba el material a la plataforma. Ok, de aparte del parafraseo vamos a ver las tablas y figuras y ahorita las referencias. Las tablas en el formato APA llevan esta estructura. Las tablas se hacen con Word, así tal como sin insertar tabla y bueno, vienen las columnas y las filas. Se anota tabla 1, se numera, tabla 1, tabla 2, 3, 4, 5, etc. En el siguiente renglón se anota el título de la tabla en cursiva. Entonces, si esta es tabla 1, análisis de texto de tal, o etapas del proceso, porcentajes, no sé. Y luego solo lleva 3 líneas, vean. Las primeras 2 se ubican en los encabezados
Y al final de todos los datos lleva otra línea horizontal. Solo, no lleva ninguna vertical, como lo pueden apreciar. Solo dos del encabezado y una al final. 3 filas, 3 líneas marcadas. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen la tabla, aquí le ponen porcentajes de ocupación marítima y ahí le ponen entre paréntesis INEGI 2018, 2020, 2015, no sé, y cierran el paréntesis. Si lo hacen ustedes es análisis de la ocupación marítima en el puerto de Veracruz, entre paréntesis, elaboración propia. Eso refiere que ustedes manipularon, hicieron el análisis y los datos y ya lo presentan como propios. Eso es otra de las formas de agregarlo ahí a la estructura de app. Y así van todas las tablas. Título, siguiente renglón, nombre, en cursiva, la tabla. Si fuese necesario, se agregan notas en la parte de abajo, como pie de foto. Para el caso de las figuras, aquí viene un ejemplo de la tabla, vean. Tabla 1, aspectos institucionales que integran la calificación y sus rangos porcentuales de aquí del ITAC. Y aquí vienen los aspectos y el porcentaje. Actividades de aprendizaje del 20 al 80, proyecto del 20 al 60, el examen del 0 al 40. De modo que esta es una tabla real de información, está ahí en la descripción en el modelo, que refiere a la información que vamos a estar utilizando en los cursos de aquí del ITAC, ¿no? Ese es el modelo, es decir, esos deben ser los rangos. Yo puedo encargar actividades de aprendizaje, tareas, ejercicios, investigación, etcétera. Todo ese bloque de actividades va a valer del 20 al 80 de la calificación total. Todas las materias deben tener proyecto, que va a valer del 20 al 60, y examen, que como ven puede valer 0, es decir, puede una materia no tener examen, o en un parcial no tener examen, y en el otro sí, dependiendo de cómo se ajusten los rangos porcentuales. Ahora, puede ser hasta un máximo del 40%. Esta es una tabla. Para el caso de las figuras, y aquí hay una figura, estos te enumeran en la parte de abajo. Es decir, aparece primero toda la figura, aparece abajo el título, figura tal, y aquí anotamos el título. La figura de tal que ilustra el mapa conceptual, que permite identificar las principales ideas del autor que el autor quiere mencionar. Entonces, ahí va la información. Aquí siempre en la parte de abajo. Es decir, yo puedo poner esta figura, que es un gráfico, y aquí le pongo figura 5, 6, 7 y los resultados del tal. Dependiendo de lo que sea el documento, es la gráfica, el dato que se anota. Como figura o como tabla. Si esta la toman del INEGI, de tal, ahí notamos figura tal, resultados de tal, INEGI, gobernación, diario oficial, etcétera, ¿no? Y el año. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta, profesores, sobre citado textual de paráfrasis, tablas y figuras? Profesor, ¿sí? No, profe, yo no. Perfecto, profesor, Azael, David, Heriberto, hay uno que, Nelly, hay uno que se llama iPad de Básquet, pero no sé quién, creo que es Víctor Vázquez, ¿no? Que hay un profe que sí se llama Víctor Vázquez. ¿Alguna duda? No tengo preguntas, no tengo dudas. Perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, bueno. Profe Azael, cualquier duda me lo indica, profesoras, bueno, acá en el chat. Ok, entendido. Hecho. Gracias. Seguimos entonces. Ahora, esto es en cuanto a citas, tablas y figuras. Ya en la referencia, es decir, el apartado que se ubica al final, ya vamos a integrar todas las referencias citadas. Es decir, yo mencioné a Pérez, a López, a Martínez, el INEGI, al secretario de Gobernación, etcétera, y ahí voy a ir poniendo todas que se utilizaron para el trabajo de investigación y las referencias citadas. Ahora, estas se anotan en orden alfabético. Todas deben llevar esta estructura. Se lleva la sangría francesa. La sangría francesa es inversa a la sangría normal, la anterior,
En este caso, la sangría normal es, si aquí está el límite de la página, tomamos la sangría y empezamos a escribir de aquí en adelante, pero en los siguientes renglones ya nos vamos hasta la orilla izquierda. En la sangría francesa es al revés, va el primer renglón, va hacia la izquierda y los subsecuentes se anotan a partir del elemento de la sangría. Y así se pueden utilizar varios renglones. Esa es la sangría francesa. En orden alfabético y luego los otros y así. Sangría francesa y todos los datos que ahorita vamos a ir viendo. Y van en orden alfabético. Ya no importa si son de un libro, de revista y demás. Van alfabéticamente y a partir de estos datos. Ahora, vamos a ir viendo cómo se citan los libros. Después las revistas, los artículos, los documentos de internet. Lo vamos señalando, ¿sí? Ok. Para el caso de los libros tienen esta forma básica que se anota el apellido paterno. Se menciona el apellido materno y la inicial del apellido materno, la inicial del nombre, entre paréntesis el año y un punto. Y ya luego el título del libro va en cursiva. Luego va el lugar, 2 puntos y la editorial. Así, Indurain, coma, inicial del apellido materno, punto, inicial del nombre, punto, paréntesis el año, punto, cursiva del nombre, punto, lugar de edición, 2 puntos, editorial y punto. Listo, ahí termina. Cuando un libro tiene un autor, así es como la estructura básica. Es decir, en mi caso, y ustedes váyanlo pensando cómo sería citado el de ustedes. Entonces, en mi caso sería, yo soy Gustavo Antonio Huerta Patraca, entonces sería Huerta, coma, P de Pataca, punto, G, punto, A, punto. Y ya entre paréntesis diría 2020, cierro el paréntesis y le pongo el punto. Y así va. Y luego ya vendría el título del libro, México, 2 puntos y editorial, trillas, por rúa alguna. Es como la estructura básica. ¿Qué pasa cuando el libro es de otro editor? Es decir, el editor es el que integra el documento, pero hay varios que escriben capítulos. Así se anota apellido paterno, materno, inicial del nombre y la palabra et, que es decir que esta persona es el editor o los editores. Punto, año entre paréntesis, punto, el título del libro, el lugar y la editorial. Aquí vemos ejemplos. Si el libro completo está en versión electrónica, le anotamos igual los datos, apellido paterno, materno, nombre, año entre paréntesis, el título, el lugar, en caso de que aplique, y le ponemos esta palabra, recuperado de http tal, www, tal, dependiendo de dónde se encuentre esa lectura en línea, ese libro. Muchos libros traen esto que se llama DOI, el identificador de objetos digitales. El DOI es como el link, pero fijo. Esto quiere decir que un libro, un artículo, un prototipo, un algo tiene un DOI, quiere decir que ese siempre va a ser su link. ¿Qué pasa si en cambio el URL que empieza con HTTP y demás, ese es muy volátil porque yo lo puedo tomar de una página en donde dice, para ver tal, o darle clic en el link y ahí pongo el link. Entonces, digo que ese sitio, ese artículo o documento se encuentra en ese link, pero si lo quitan, ya voy a tener problema. En cambio, el DOI no lo quitan y siempre es el mismo. Esa es la gran ventaja. Cuando se utiliza un capítulo de un libro, se pone igual el apellido paterno, inicial del materno, inicial del nombre y los otros apellidos a otros autores y demás. Cuando el caso de libro está en inglés y son varios autores, se anota, por ejemplo, Molina y se anota el símbolo que es de la I, como el que está en el teclado en el número 6, ¿no? Que es así como
un carigoleado, como la S manuscrita, más o menos. Ahora, ¿qué pasa cuando son con artículos? Cuando se trata de artículos de revista, la forma básica refiere apellido paterno, coma, inicial del apellido materno, punto, inicial del nombre, coma. Y así, varios autores. Reitero, el símbolo que se utiliza cuando es en inglés y son I. Si es en español, se pone I latina. Posteriormente, la fecha, el título del artículo en letra normal, pero el nombre de la revista debe ir en cursiva. Posteriormente anotamos el volumen y el año, ¿sí? Y luego las páginas en las que se encuentra publicada el archivo. Así, no vamos a poner las páginas totales, solamente la página en que se publica. Un caso aquí, por ejemplo, lo podemos ver, fulano, autor, año, viene el nombre del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen, el año y en este caso este autor decidió este bloque está en los artículos, las páginas del artículo están en el 122 y 131. Cuando el artículo tiene el DOI, el identificador de objetos digitales, se anota igual, apellido paterno, materno, nombre, el año, el título del artículo, en cursiva el nombre de la revista, el volumen y año, el número de páginas y luego se anota DOI. Y ahí se pega el link. El DOI es un link, un enlace. Si no tiene el DOI y el artículo está impreso, bueno, se anota así, normal, como un libro, pero bueno, a diferencia de que en cursiva siempre va el nombre del artículo. Y cuando el artículo es en línea, le tengo que poner el apellido, título, nombre, volumen y número, pero le anoto la frase recuperado de, y ya le anoto el link, HTTP. Esto quiere decir que anotamos HTTP, dos puntos, doble diagonal, y bueno, el enlace completo, ¿no? De dónde lo tomamos. Y aquí anotar el enlace del artículo, no HTTP Google, ¿no? Porque pues bueno, es un buscador y es muy genérico. Tiene que llevarlo al enlace directo al artículo. Cuando aparece un autor, se anota en la cita y en referencia así, por ejemplo, Lanza y tal. Pero en la referencia, algunos acostumbran a anotar un guión, Lanza-Castelli, por ejemplo. En la cita iría, en mi caso, Huerta, ya 2020. En la referencia ya iría Huerta-Patraca, G.A. ¿Sí? Y ahí estaría una forma de la cita. O puede ser Huerta, P de Patraca, punto, G de Gustavo, A de Antonio, punto. Es como la forma de. Cuando son varios autores, siempre se anota el apellido y nombre, apellido y nombre, apellido y nombre. Posteriormente, anota el año, los datos del título del artículo, el cursiva la revista, volumen y número, y el número de páginas que lleva esta información. Cuando el artículo sale de una revista, como estas de aquí, ¿no? De Llave, revistas de economía y demás, son comentarios, entrevistas a personajes destacados en cada una de estas áreas. Si la revista es de este tipo, se llama magazine, y bueno, cuando es de otro tipo, es revista académica, como las que vimos, ¿no? Aquí se anota igual, pero a diferencia, cuando es un artículo de revista, se nota el apellido y no solo va el año, va el día, mes y año en que se escribió. Van los datos normales y el nombre de la revista en cursiva. Cuando la revista está en línea, además de esos datos, se anota recuperado de, la frase tiene que ir
recuperado de tal sitio, ¿no? Entonces, esta es como la forma de las revistas. Algunos informes, y con el informe me refiero a esta serie de instancias gubernamentales y no gubernamentales que generan documentos de esa índole. Informe Coneval, informe INEGI, el informe de alguna Secretaría de Hacienda, de alguna otra, ¿no? Por ejemplo. Aquí se anota el nombre de la organización, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Comunicación, Secretaría de Economía, etc. El año en cursiva, el año, perdón, normal, entre paréntesis, el título del informe en cursiva, la publicación y el link, recuperado de tal página. Cuando es un dato en simposio o congreso, autores o autor, el título de la ponencia y los datos del simposio en cursiva, así como el lugar y nombre de donde se haya llevado a cabo. ¿Qué pasa en las cuestiones de la tesis? Que es muy similar. La tesis se anota el autor o los autores, el título de la tesis va en cursiva, y ahí entre paréntesis la nota si es de pregrado, es decir, de licenciatura, si es de bachillerato, perdón, de maestría o de doctorado. El nombre de la institución y el lugar. Cuando, por ejemplo, aquí está esta tesis, que es de la Universidad de Caldas, de Colombia. Sí, los trabajos, si la tesis está en línea, además de anotar los datos, se anota recuperado de www.tal. Esa es la forma de citado, referenciado y tablas y figuras. Preguntas, profesores, dudas, porque esta parte lo van a utilizar ustedes cuando estén elaborando el compendio. Repito, el compendio es la compilación de textos que le vamos a proporcionar al alumno en Word, en un texto normal, y ese tiene el ABC, la parte mínima de información que necesita manejar el alumno. De este mismo modo le están dando pues documento para que revisen durante las clases y para el repaso de sus exámenes. Preguntas, profesores. ¿Dudas? En mi caso, Sí, David. ¿qué sucede, por ejemplo, si en el caso de las materias que me tocan a mí están basadas en una ley? Mencionas ahora, tú vas a anotar en el compendio la información sintética, ¿no? Pero tú puedes poner como material adicional el enlace a la Cámara de Diputados, donde se encuentre el URL, como material adicional. También puedes a un informe. O sea, los textos en extenso van como material adicional. La síntesis esta es el compendio que va a incluir lo mínimo que debes saber de la materia. Yo les decía 20 páginas para leer en un mes, es una cantidad importante, digo, o sea, ¿para qué le voy a poner 300 páginas en un mes si no la van a leer? Ni me va a dar tiempo a mí como profesor revisarlo. O sea, vamos a ser concretos ahí, de 20 a 60, dependiendo. Ahora, si ya le tengo que poner la ley, se la pongo con URL completa. La menciono aquí, la ley tal, artículo, una parte como súper esencial, y le pongo la referencia. Las leyes se le atribuyen, en este caso, a los autores, Cámara de Diputados, senadores, alguna cámara que haya hecho su reglamento o asociación, dependiendo del peso que tenga. Ese es pasa como el autor. Ahora, algo importante, y ayer salía en la plática. Ustedes van a anotar esto en el compendio y en las diapositivas, si ya las tienen hechas, por ejemplo, pues bueno, así se queda, porque quizá ustedes están usando imágenes. Se les recomendaría que en la parte de abajo de la imagen le pongan un pie de foto, que se le llama, o una nota al pie, diciendo imagen de tal o esquema de tal, y ahí ya va refiriendo. Si le pueden anotar el autor, pues bueno, adelante. Si no, se queda como tal hasta ahí como lo estoy platicando. Para el lunes, profes,
que nos vemos a las 7. Si ustedes ya traen, como un ejemplo, una presentación, un enlace o algo, sería ideal, sí, lo que vayan a O lo que ocupar. vayan a ocupar para subir a la plataforma, Sí, ¿no? vamos a hacer un ejercicio el lunes, que va a ser de prueba, así como que, bueno, me voy a las de prueba y ahí le acomodamos, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a probarlo, a ver, hacer las prácticas. Voy a hacer un curso de prueba en donde vamos a estar todos como maestros y vamos a ir editando y ahí lo vamos viendo. De modo que cuando ustedes tengan el curso en el que van a impartir, el real, ahí sí ya la van a ir subiendo desde cero con la estructura que ya conocemos. ¿Sí? Entonces, eso es como la parte de explicativa del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o algo, alguna información, pregunta o algo adicional que tengan por ahí, profesores. Aquí estamos, la señora Rocío y un servidor. Buenas tardes, señora Buenas Rocío. tardes, buenas Buenas tardes. tardes, aquí estaba. Pregunten con toda confianza, ¿eh? La más mínima duda que tengan pueden preguntarla, con toda confianza. Sí, buenas tardes. Gustavo, regresando un poquito al tema. En el caso, por ejemplo, de las materias que me tocan, y yo creo que esa es la mayoría, bueno, nos fundamentamos en lo que es Sí. ley aduanera, ley de comercio exterior, la tarifa del impuesto general de importación y exportación, etcétera. O sea, prácticamente leyes. Sí hay libros, de ponentes muy reconocidos, por ejemplo, recordarán Eduardo Reyes, que estuvo ahí en el Congreso, a veces ha publicado libros, pero definitivamente son opiniones o interpretaciones que él da de la ley, que igual pueden ser muy, muy, muy buenas, pero al final de cuentas son las opiniones de un abogado, o sea, son de carácter referencial, no es algo definitivo, ¿no? Sí, claro. La mayoría de estos libros son electrónicos, por ese lado no tendría yo ningún problema en hacer algún tipo de referencia, pero es como una forma de enriquecer lo que se va a dar al chico, ¿no? Para que no se base nada más en la opinión del maestro. Creo que esa es la intención, ¿no? Darle una referencia. Sí, el compendio va a ir lo mínimo, o sea, lo mínimo teórico esencial. En las diapositivas, que es la síntesis, y bueno, el docente es el que le da vida, el ejemplo, el caso, la experiencia. Ahora, muy bien decías, entre 20 y 60 páginas, atendiendo que el público que tenemos no es un público muy ávido de lectura. Sí. 20 hojas es lo que dura todo el módulo, ¿correcto? No es 20 hojas por cada 4 horas, ¿correcto? No, es por toda la materia de 20 a 60. Excelente, excelente. Sí, ya ustedes deciden habrá materias que llevarán 21, 25 y otras que llevarán 58, 40, 60. Y habrá algún caso excepcional que, oye, profe, pues son 70, pues bueno, venga, no te sales del margen. Tampoco se trata de copiar el libro entero, ¿no? Sí, correcto, sí, tampoco es cansarlos. Sí. Sí, para pega, ¿no? Exacto. En ese compendio, yo lo interpreto al margen de la certificación como instructor como el manual. Exacto, el manual, le llaman manual, compendio, guía, antología, lectura, cuaderno de trabajo, es sinónimo. Y ese manual o compendio vamos a iniciarlo con la introducción, con el objetivo, toda esta parte, ¿no? Sí, les vamos a dar la plantilla, es que estoy esperando el diseño del área gráfica, pero es una plantilla con el logotipo, obviamente el contenido tú lo pegas en esta estructura institucional para que todos los compendios, todas las diapositivas tengan la misma estructura, colores y demás. Fabuloso, eso me parece excelente. Sí, tipo de letra y todo eso nos los van a pasar entonces. Exacto. Ok, sí, eso lo podemos ir adelantando, ya nada más hacemos al final es un Word, lo acoplamos al tipo de letra, tamaño, etcétera, ¿no? Sí, eso se pretende, que si ya van avanzando diapositivas y compendio y la evaluación, los casos, los exámenes, los videos, va seleccionando, todo eso lo vamos a ocupar sí o sí, entonces ya teniéndolo lo vamos a ir empleando para más adelante. El lunes vamos a hacer un ejercicio donde vamos a estar ahí todos, ¿no? Eso sí,
Entonces, esa es parte esencial. Una última pregunta. Sí, dime. A mí me toca iniciar el 19. Sí, diplomado. Sí. ¿Quiénes son los que inician aparte de ti? Bueno, ahorita termina y ahorita vemos quién. Sí, hay una parte que es totalmente práctica. De hecho, el diseño de este diplomado es muy, muy práctico, de muchos ejercicios. Es la finalidad, ¿no? Cuando tuve la oportunidad, o se dieron la oportunidad de hacer esta aportación, el tinte fue hacer algo muy, muy práctico, lleno de ejercicios. El módulo que le toca a un servidor es la parte de llenado de un pedimento. Ese es un formato cuadrado. Va a ser un anexo 22. Y yo la herramienta que tengo es un Excel. Mi pregunta es, ¿vamos a darle la imagen y tag a este archivo de Excel? En este caso, como es tu cuaderno de trabajo, o sea, lo que sí va a tener imagen y tag son las diapositivas, el compendio y la plataforma. Ya, si tú le deseas agregar el nombre y el logo de tag, bienvenido, de eso se trata, de darle identidad a los formatos, a los trabajos. Si hay un formato ya establecido con el logo de la Asociación de Agencias Aduanales, de API, de la aduana, etcétera, pues bueno, ese se queda como tal instaurado, ¿sí? Y se pueden subir a la plataforma archivos de Excel, de PowerPoint, PDF, etcétera. Todo eso se puede trabajar. Excelente. Bien, y finalmente, al igual, o sea, estoy tomándolo como la parte esa de la certificación de instructor. Ahí está el manual. En este caso, el compendio, y adicional está la parte de el carácter expositivo con la presentación en PPT. Así es. ¿Okay? Y otra herramienta más va a ser el video con la explicación rápida que vamos a dejar atendiendo a la contingencia en la que estamos ahorita, ¿no? Sí, se va a hacer por lo que sea, ¿no? Les cayó una tormenta, se les cayó el poste de luz. Bueno, te puedo platicar miles de experiencias ahorita que hemos tenido con los chicos, ¿no? Y esa es la otra herramienta, ¿no? Te dejo un resumen de la presentación. Yo quiero insistir mucho en eso. Como un resumen muy rápido, a lo mejor 15 minutos, de la clase. En el aspecto de que si yo grabo la clase y la subo, a lo mejor pueden haber comentarios o distractores, etcétera. Sí es cierto que requiere un poquito más de trabajo, dejar un resumen de la clase. Sí. Pero va el video más limpio en cuanto a presentación y sin interrupciones. Sí, sí. Pero bueno, ya eso ya va a ser aportación de cada quien, ¿no? Sí, con esas 3 herramientas, entonces estaríamos completando la plataforma. Es correcto. Y el PowerPoint, compendio y adicionalmente las herramientas que materiales sumen, ¿no? adicionales, lecturas, leyes, etc. Y las grabaciones que quedan como respaldo. Básicamente es eso. Pues de hecho, es como lo venían trabajando ya, nada más que ahora va a ser un sitio para todos. Ahorita cada quien lo trabaja. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar los esfuerzos, los trabajos, y es básicamente para lo que sirve la plataforma. Y eso sí, todos los cursos en la misma estructura que acabas de mencionar, ¿no? Y una última pregunta. En el compendio, ¿vamos a poner también lo que es el encuadre? No, ese es eso va en una parte que se llama actividades de aprendizaje, el plan de clase. Fíjate que al inicio de cada materia, en el encuadre, nos solicitan que hagamos como primera clase con un grupo. Sí, el encuadre va. De presentación. Yo lo tengo por secciones. Mira, primera sección se le llama encuadre. Segunda, los temas de o sea, el contenido de cada tema. Entonces, en el encuadre va el programa. 2, el programa de actividades de clase, o sea, toda la planeación, como la planeación que entregan semanal, actividades, evaluación, fecha, las columnitas. 3, va a ir el compendio de toda la materia. 4, va a ir un foro de dudas. Y 5, va a ir el CV del profesor. En el bloque 2 de cada tema, ahí sí va a ir tema 1, y ya va a ir las actividades del tema,
el 1.1, las diapositivas, 1.2, 1.3, 1.4 y la información y la evaluación del tema 1. Tema 2, otra vez actividades, 2.1, 2.2, evaluación. Tema 3 y así. Y al final va a ir materiales adicionales, todo el bloque. Ok, ¿Sí? Eso que me estás diciendo no va en el compendio, ¿correcto? El compendio va en el encuadre. Maestro Patraca, maestro, sugiero que sería bueno que nos los proporcionara o nos los desglosara así por módulo como usted está hablando, porque bueno, trabajamos en casa, ¿no? Entonces, por módulo ir viendo como qué debemos de tener en cada área en específico, Sí. ¿no? Bueno, es una sugerencia. Sí, es lo que platicábamos en la sesión anterior. Voy a hacer esta partecita en grabación, como dice David, más limpio, más en concretito, en diapositivas y me grabo y lo explico para hacer algo muy concretito de 2-3 minutos y explicar esto que comenta David. Sí, lo retomamos, Ivonne. Ok. Gracias. Bueno, de mi parte eran las dudas, ya tengo lo que quería era ver todo el cuadro completo para irme acoplando a eso. Sí, y en efecto, profe Heriberto, es para definir la estructura, los proyectos, los trabajos que se van a encargar en cada una de las materias. Es la estructura de los que están trabajando, pero en la plataforma. El lunes les voy a explicar cómo utilizar la plataforma para ir integrando esta estructura que les estoy platicando. ¿Sí? Voy a generar sí, profe, pero sí, entonces usted vaya, ahorita vamos en un trabajo individual en casa, así como, bueno, voy dando mi material, mi lectura. ¿A usted le toca, profe Heriberto, también el viernes 19? No, maestro. Posgrado. Sí, así es. Perfecto. Entonces sí, ahorita estamos en la parte inicial de, bueno, voy compilando y ya luego que ya tenga como un ejercicio, voy viendo en la plataforma cómo se sube tal, cómo se pone un foro, cómo pido una tarea, cómo hago un examen en la plataforma. Eso lo voy a explicar el lunes. Y ya ustedes van a ir practicando y ya luego vemos lo que ustedes tienen con la plataforma y lo vamos a ir conjuntando. ¿Sí? Excelente. Así es como lo vamos planteando. ¿Alguna otra duda, Jonathan? Profe, creo que es Víctor Vázquez. Porque ahorita lo que me precisa es que... Hasta ahorita no, maestro, todo bien. Excelente. Yo creo que sí nos va a servir ya hacer un ejercicio Sí. en la plataforma, ¿no? Sí, el lunes lo vamos a hacer. El lunes, ya como ahorita lo que me precisa es que para el compendio lleven los citas APA, porque como ven, es muy quisquilloso, que el punto, que la coma, que tal, que las comillas, entonces es como muy técnico. Este material de diapositivas y el compendio y el extenso de las citas APA, la estructura está en la plataforma, en la plataforma de la universidad. Ustedes ingresan a la plataforma de aulavirtual.itac.edu.mx y ahí tienen este curso como alumno y ahí viene la estructura y el otro que está en blanco como maestros y ahí van a ir poniendo sus actividades. Por eso lo vamos a ir trabajando el lunes. Pero como parte importante es el compendio, las diapositivas, obviamente las actividades. Les voy a hacer la grabación para que quede como la estructura esta que les platico del curso. Y bueno, lo voy a poner en la plataforma y lo comparto en los grupos de WhatsApp como por más práctico, ¿no? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ahora, ¿ya tienen ustedes la clave de acceso? Sí ingresaron al aula virtual, ¿verdad? Ya se corrigieron los errores técnicos, ya pueden ingresar sin problema. aulavirtual.edu.mx, .itac.edu.mx. Yo todavía no tengo mi clave de acceso. No sé si es algo que nos vayan a enviar por correo o Sí. hay que... Okay. Su coordinador, tú lo tienes, creo que la tienes tú, Ivonne, ¿verdad? Si no, ahorita se la paso, profe. No, profe, a mí no. O a mi correo. Su bueno, correo, a profe. mí no me han proporcionado, por decir, lo que es la contraseña de todos o cómo se va a manejar ahí. Ese día ahorita se la proporciono, pero tú sí tienes la tuya, Ivonne e Ingrid, ¿verdad? Sí, ese día yo tomé captura de pantallas, pero no me dio tiempo de tomarle al de todos. Jonathan, pero de los que pude, sí tomé captura de pantalla. Ok. Le paso el enlace, profe,
y Víctor, y Sí, así es. usuario Sí, ¿sí? o al WhatsApp o al correo cuando perfecto, sí. lo tenga, pues ya. O si gusta, profe, si gusta envíemelos y ya yo se los envío a ellos de forma personal, perfecto. o se los voy enviando uno por uno, como usted guste. Sí, no tiene mayor problema porque cuando ingresas, por ejemplo, ahorita tienen un usuario genérico. Creo que el suyo, profe, entra V Vázquez, porque todos tienen inicial y apellido. Ajá, inicial y apellido. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando entra, Ya. le va a decir, cambia la contraseña. Y entonces ya anota la suya, la normal y todo. ¿Sí? Entonces, Okay. eso es como la estructura. Profe David, sí, otra duda, diga. Sí. Ya es que te comentaba que yo trabajo con Edmodo. De hecho, es lo que estoy aplicando ahorita en licenciaturas. Sí. Para que el chico pueda tener acceso a las asignaciones de tareas que ahí se guardan y a los exámenes, que también ahí lo resuelven dentro de Edmodo, yo creo el grupo. Ya, sí. Aquí en Moodle, ¿quién va a crear los grupos? Va a haber un administrador de la plataforma, quien, por ejemplo, el mismo que le hizo los usuarios y contraseñas a todos, quien les creó los cursos y los matricula. Este administrador va a llevar grupos, es decir, el grupo de comercio quinto lo va a poner en las materias que lleva, materia A, B, C, D, F, tal. Y luego terminan, los quita de ahí, los pone en las de sexto, los pone y administra a todos los usuarios, los distribuye. Así como la asignación de aula física, pero todo en el aula virtual. Eso lo van a, para cuando ustedes entren ya tengan a todos los alumnos que están ahí, son los de la lista de asistencia. Perfecto. Y ahí vamos a cargar tareas y todo. Ahí sí, ¿no? exactamente. Etcétera, por salas, ¿no? Así es. Salas virtuales. Exactamente. Okay. Y vamos a seguir utilizando el Zoom. El Zoom sí, para dar la clase. Así es, la clase presencial y en la plataforma queda para que los alumnos descarguen tareas, suban tareas, el maestro califique y se haga toda la interacción. Es un Edmodo. Sí, sofisticado. Todas tienen la misma estructura. Edmodo, Google Classroom, Doqueos, Claroline, estas que utilizan en Coursera, Moodle, todas tienen la misma estructura, hacen lo mismo, pero bueno, son distintas marcas, ¿no? Digamos. O sea, esa es la diferencia. Perfecto, profe. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Quedo pendiente, profe Víctor, ahorita le mando el dato. Igual te lo mando, Ivonne, y nos vemos el lunes a las 7. Ya estaremos todos. Hacemos la pruebita de... Sí, profe, si gusta mandármelos para que yo los tenga ahí por cualquier cosa que alguien más necesite. O se le clave olvide de la acceso. contraseña. Se le olvide lo que le iba a decir. O se olvide la contraseña. Exactamente, ya aquí lo tengo yo como respaldito, lo guardo, lo descargo en la máquina y ahí lo tengo guardado por cualquier cosa que se nos olvide. Perfecto, muy bien. Pues bueno, profe, nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 7 nos conectamos y ya hacemos la práctica con el resto de los compañeros. Ok. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias, profe, nos vemos. Gracias, que tengamos una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bye.